Le damos la bienvenida al ministro de Cultura y Deportes, José Luis Chea Urruela. Usted nos ve por Nuevo Mundo Televisión, Canal 29, y nos escucha por Radio Nuevo Mundo 96.1 FM. Señor ministro, vamos a conversar sobre temas, sobre aspectos que usted maneja en el ministerio, pero sobre todo que usted le cuente a la población cuáles son los proyectos que se están manejando, que se están implementando para hacer que se cumplan las leyes en materia de cultura y deportes en Guatemala. El Ministerio de Cultura y Deportes, a pesar de su presupuesto, que es uno de los presupuestos más bajos, no solo es uno de los presupuestos más pobres y ministerios con menos recursos, sino también es uno de los ministerios más complejos. Porque tenemos que saber que el Ministerio de Cultura y Deportes tiene 3 viceministerios con 3 áreas totalmente diferentes. Una es obviamente el área de la cultura, de las artes, que además tiene una dirección de desarrollo que ve toda la parte de desarrollo indígena, en fin, etcétera. Tenemos deportes y tenemos patrimonio cultural y natural, o sea que yo estoy obligado a trabajar cotidianamente con artistas, con los temas indígenas, con los deportistas y también con los arqueólogos y antropólogos. Son mundos totalmente diferentes, con presupuestos totalmente diferentes. La gran diferencia es que cuando yo entré a ese ministerio estaba olvidado y relegado en el sótano, no solo de la voluntad política de los presidentes de turno, sino que se había convertido prácticamente en la caja chica de los gobiernos y los partidos políticos de turno para los eventos políticos partidarios oficiales. Y además, de alguna manera también habían varios funcionarios que estaban haciendo de ese ministerio su agosto. Eso ha cambiado radicalmente. Hemos logrado, en base a la lucha contra la corrupción y por la transparencia, ir eliminando a los elementos nocivos, sobre todo en los puestos de dirección, sobre todo en patrimonio cultural. Hemos avanzado. No hemos avanzado mucho porque se quedó a medias en el proceso de reestructuración total. Se hizo una reestructuración con ayuda de Naciones Unidas. Sin embargo, dado lo engorroso de los trámites y a lo perverso de la administración en términos de lo despacio que es, todavía estamos en proceso de reestructurarlo. El problema grande de la reestructuración es básicamente los centros de costo. Tenemos alrededor de 70 centros de costo y cada uno maneja su propio presupuesto, se cree dueño de su propio presupuesto y ellos manejan los lápices, desde los lápices hasta las cotizaciones, y son demasiada gente que no tiene experiencia, que está ahí de alguna manera por algún compromiso político en el pasado. No puedo despedir a nadie, estoy emplazado. Entonces estamos viendo la manera de reducir los centros de costos para que cada quien tome su responsabilidad financiera y administrativa y podamos ir más rápido en los procesos de ejecución. La auditoría social, que a raíz de los acontecimientos que todos sabemos de hace ya casi 2 años, se ha incrementado. ¿Eso cómo ha impedido, cómo ha contribuido a transparentar la gestión en el ministerio? Yo creo que ha contribuido. Yo pienso que la auditoría social es importante en el sentido que los funcionarios de gobierno estamos obligados siempre, pero ahora más, a actuar con transparencia. Pero no solo, la transparencia es la mitad de lo que un funcionario hay que tener. Nos encanta, siempre nos están señalando uno y otro punto y en algunos casos ha sido positiva. El problema es cuando de la auditoría social se pasa a la irresponsabilidad social en las redes sociales y gente que no tiene ningún conocimiento de ningún tema, pues comienza a opinar y confunden. Básicamente, en mi caso, creen que el Ministerio de Cultura es el Ministerio de Educación y las críticas que yo recibo es que por qué el dinero que se gasta en esto no se gasta en una escuela. Soy el ministro de Cultura, no soy el ministro de Educación, pero en términos generales creo que la auditoría social es importante cuando es seria. Muchas veces lo que se hace en los ministerios se ve muy poco, no es tan visible, no es palpable, y de esa cuenta es que empiezan las críticas, se dice es que no están haciendo nada o hacen muy poco,
En este caso, ¿qué le diría usted a la población? Bueno, creo que hemos avanzado muchísimo, tenemos un buen departamento de comunicación social y de cero hemos llegado a tener la capacidad de promover los actos que hacemos. Tenemos obviamente un centro de comunicación social del ministerio en las páginas web que obviamente difunde todo lo que hacemos. Yo también, pues, como corresponde con los tiempos, abrí una cuenta en Facebook, una cuenta no personal, sino José Luis Chea Urruela, donde están y se cuelgan todos los eventos. Creo que hemos avanzado, no hemos avanzado en la medida de lo que queremos, porque la gente no quiere oír lo que tenemos la obligación de hacer. La gente básicamente quiere escuchar cuando uno se involucra en un escándalo, comete un error, o básicamente, en el caso particular del Ministerio de Cultura y Deportes, pues la cultura no es noticia. Es el lado amable de las noticias, si lo podemos ver así, pero básicamente la gente da por sentado, y además es cierto, que yo tengo la obligación de hacer un buen trabajo, y entonces nosotros asumimos eso como una responsabilidad sin esperar crédito a cambio. Aparte, creo que estamos acostumbrados a que las cosas sean tangibles, que las podamos ver, que las podamos tocar, y entonces cuando no vemos esas cosas se piensa que no hay trabajo. En el caso del Ministerio de Cultura y Deportes, seguramente hay proyectos porque tenemos, hay mucho de que hablar en esto. Por ejemplo, parques nacionales, los museos, el arte, los pueblos indígenas, hay mucho que... De hecho tiene usted razón. Hay una parte que es intangible, desde las expresiones culturales en relación a la definición de cultura de la UNESCO, pues es muy amplia, donde hay religión, comida. Nosotros nos hemos concentrado fuera de esto en la obra física. Este año, por primera vez en 73 años, estamos dedicando recursos, gracias al Ministerio de Finanzas, a la Comisión de Finanzas del Congreso, pero sobre todo a la voluntad política del presidente, a dedicarle recursos a la obra física. Ustedes han visto, hemos comenzado con el Palacio Nacional. El Palacio Nacional tiene 73 años y está en muy malas condiciones estructurales y de funcionamiento. Le estamos destinando un pequeño presupuesto de 15 millones de quetzales que no vamos a concluir este año nuevamente, porque los procesos de cotización y licitación realmente, créame, en aras de la transparencia son verdaderamente engorrosos. Pero ya comenzamos con los salones internos. Ustedes pueden visitar al Palacio hoy, lo que es el salón de banquetes, el salón banderas, toda la iluminación cambió gracias, tengo que hacer el comercial, a la empresa Silvania que donó la iluminación, pero además ya comenzamos a limpiar todos los bronces, toda la parte externa. También la vamos a comenzar con una licitación para remozar la fachada sur, que es la más importante, que es la cara de entrada al palacio. Nuestros equipos están trabajando en eso y esperamos que la cotización esté lista en el mes de septiembre para poder remozar primero la fachada sur y continuar el año entrante con la fachada norte y los laterales. También estamos ya en trabajos de implementación del techo, de la impermeabilización, que lleva años también sin trabajarse, y hay filtraciones, hay goteras. Las dos membranas también las vamos a licitar y cotizar, que cubren ambos patios, el de la Cultura y el de la Paz. Y también tenemos ya un escaneo milimétrico de todo el palacio, que eso nos va a servir como base para elaborar los planos y proceder a la restauración del palacio. El Palacio Nacional de la Cultura es el símbolo, pues, de la cultura. En su época fue el símbolo del poder, hoy es el símbolo de la cultura del país y lo vamos a remozar. Tenemos que ser, eso sí, muy prudentes y muy cuidadosos, porque toda la reglamentación legal nos obliga a hacerlo no solo de forma cuidadosa, sino que quede igual y en las condiciones originales. Eso es el Palacio. De ahí estamos en el Centro Cultural
donde estamos remozando la gran sala de Efraín Recinos con iluminación, sonido. También estamos mejorando las entradas a los parqueos y para dejar el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias como lo que tendría que ser un verdadero centro cultural donde todos los ciudadanos guatemaltecos puedan asistir a esta gran catedral de la cultura también y del arte y hacer y apropiarse de ese espacio, porque al final creo que la idea detrás de lo que estoy haciendo es devolverle al ciudadano al guatemalteco común y corriente como nosotros lo que les pertenece, esos espacios culturales. Dentro de ese aspecto también vamos a terminar la Escuela de la Marimba, que es el proyecto inconcluso del maestro Recinos. Si ustedes van a verlo, ya hay obra gris, nuevamente los problemas burocráticos, que faltaba un SNIP, un NOG, ya vamos avanzando. Segeplan ha contribuido con nosotros bastante y esperamos también comenzar esa Escuela de la Marimba en este año. Concluiremos el año entrante, pero lo que vamos a dejar es un legado de obra en el Palacio, en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, en la Escuela de la Marimba. Eso es en esa parte, y también en la parte del patrimonio vamos a avanzar muchísimo. Espero que el Congreso y el Ministerio de Finanzas me apoyen con los requerimientos que hicimos en el gabinete abierto, porque ya mejoramos Tikal. La recaudación de Tikal que se hace ahora a través de la banca nos está generando 1 millón de quetzales mensuales, más de lo que se generaba cada mes con las antiguas políticas, cuando el cobro era discrecional. Lo que quiere decir es que cada mes, durante los últimos 10 años, alguien se llevaba a la bolsa 1 millón de quetzales. Ahora, en cuanto a los proyectos que usted menciona, esos son los proyectos a corto, mediano y mediano plazo. Los proyectos a largo plazo, ¿cuáles serían? Bueno, no me refería a los sitios arqueológicos y a los museos, que por razones presupuestarias en efecto constituyen los proyectos de mediano y largo plazo. Los museos los tenemos abandonados. El Museo de Arte Moderno, que alberga probablemente junto con el Palacio una de las colecciones más grandes de arte pictórico guatemalteco, está totalmente abandonado. El techo está malo, no tienen recursos, no tienen luz, no tienen cámaras, no tienen seguridad, y es por eso que estamos pidiendo recursos en este sentido. Y los sitios arqueológicos también, tenemos varios sitios arqueológicos. Nos concentramos obviamente en Tikal, porque es la joya de la corona y es donde más visitantes recibimos, y además por mérito propio es un patrimonio prehispánico y natural único en el mundo, porque la gente habla de ruinas, pero Tikal tiene una particularidad y está inscrito como patrimonio prehispánico y natural. ¿Qué quiere decir esto? Que está rodeado de una selva, de una biosfera maya, que también es patrimonio y que también hay que proteger. Entonces tiene la doble calidad, y eso lo hace, además de lo imponente, excepcional. Cuando hablamos de las áreas protegidas en o los parques nacionales, más bien, estaríamos hablando de una riqueza que el país tiene en cuanto a la arqueología, a la historia, una historia que nos hace sentir orgullosos de ser guatemaltecos. ¿Cómo se están protegiendo estos parques nacionales y cuáles serían los proyectos a corto, mediano y largo plazo para darle una mejor promoción, una invitación a los guatemaltecos a visitar, a tener la cultura del turismo? Sí, la promoción no le corresponde institucionalmente a la Linguat, pero la verdad es que el patrimonio prehispánico se promueve solo. Nosotros acabamos de hacer una exposición en Alicante con 100 y pico de piezas, tanto del Museo de Antropología y Etnología como de la Ruta Maya, y 3 piezas del Museo Valdés de Huachactún. El impacto fue impresionante. Es decir, no hay mejores embajadores de la cultura prehispánica guatemalteca que lo que tenemos, las máscaras, el estuco, el jade, las estelas, los jeroglíficos. Lo que tenemos que hacer es preservarlo, y el Viceministerio de Patrimonio Cultural y Natural siempre ha sido la Cenicienta dentro de la Cenicienta. Ha sido un viceministerio totalmente desfinanciado,
no solo en la parte de funcionamiento. Tenemos ahí también un tema que traemos un rezago de un laudo arbitral con los sindicalistas, que también hay que pagarles, es por obligación, pero además los otros centros arqueológicos, con excepción de Yaxá, Misco Viejo y Quiriguá, están totalmente abandonados. Es decir, yo hago visitas a título personal y veo, acabo de estar en Aguateca, me da una gran pena. Primero cuesta llegar, que eso es lo bonito, pero de ahí para entrar es una tabla de madera entre una zona medio pantanosa. Las gradas están en muy mal cuidado, el edificio que debería albergar las oficinas administrativas no tiene techo. Es decir, están totalmente olvidadas y es por eso que aprovecho esta oportunidad. Tengo que hablar con el señor presidente para que nos apoye en el gabinete abierto. A veces los ministros de finanzas o los economistas piensan en cifras y las cifras son exactas y son frías, pero la cultura de este país es viva y obviamente nuestro patrimonio también, y necesita esos recursos. No podemos dejar olvidado y rezagado para otro gobierno y otro gobierno el poder restaurar nuestro patrimonio cultural. ¿Cuánto se necesitaría para cubrir esas necesidades? ¿De cuánto tendría que ser el presupuesto? Es muy poco, no solo lo que estamos pidiendo, realmente, nuevamente lo complejo de este ministerio. Deportes no necesita incremento, es institucional, conforme sube el presupuesto, se le asigna a deporte 3%, la cuarta parte va a educación, a DIGEF, la cuarta parte va a la Confederación Deportiva, la otra parte al Comité Olímpico Guatemalteco y la última va al Ministerio de Deporte en el área recreacional. Ahí no necesitamos más presupuesto, es más, no estamos ejecutando bien. Es el único ministerio que no ejecuta bien, es un caballo muy rebelde cuesta mucho montarlo y esperamos que con los nuevos cambios que hicimos en la administración podamos hacerlo. Necesitamos ¿cuánto? Necesitamos alrededor de 144 millones de quetzales, que no es nada comparado con lo que se le va a asignar a otros ministerios, para remozar y poner en orden los sitios arqueológicos. Cuando digo esto es lo básico, las entradas, los sanitarios, los edificios administrativos, eso es todo. Ahora, el punto es, ¿hay que hacer lo básico o hay que hacer más que lo básico? Hay que comenzar por lo básico. Básicamente, y está en la redundancia, tenemos que mejorar. La gente quiere un sanitario decente, necesita una entrada decente, y de ahí lo demás viene casi por añadidura. No tenemos que invertir mucho porque básicamente los otros ya son procesos de restauración arqueológica muy grandes. Con lo que tenemos, con la riqueza arqueológica prehispánica que tenemos, que es sin igual en Mesoamérica, le digo, tenemos la concentración de sitios arqueológicos más importantes del mundo en la región mesoamericana y dentro de eso en Guatemala. Señor ministro, ya hablamos y seguramente habrá muchos temas que quisiéramos tratar respecto al ministerio porque tiene mucho que ver con el desarrollo cultural del país. Hay temas que creo que vale la pena abordar. Los museos, usted decía que están abandonados y hace tiempo que en Guatemala yo no escucho que se construya un museo o que se les dé mayor difusión en cuanto a la existencia de los mismos. ¿Cómo está el tema de los museos? Bueno, tal y como se lo mencionaba al inicio, es un tema relegado, olvidado. Digamos, los museos son los guardianes y los custodios de nuestra cultura. Obviamente, al ser guardianes de nuestra cultura, son guardianes muy importantes de nuestra identidad. Siempre lo he dicho, un país sin identidad pues no es un país, no tiene raíces, no tiene sentido de dirección, no es cohesionado, no sabe a dónde va. No tiene ese nacionalismo que es necesario a la hora de tomar decisiones. Está totalmente olvidado. El Museo de Arte Moderno, yo lo acabo de ir a ver, apenas tiene recursos para hacer milagros. De ahí
los conservatorios también, la Biblioteca Nacional, pedí recursos para todo. Y de hecho conseguí un terreno donde quisiera construir un nuevo conservatorio. El tema del conservatorio es muy especial y muy delicado. Hay muy poca oferta de maestros calificados para la enorme demanda de alumnos y de gente que quiere aprender música. Y en el lugar donde está ubicado ahora el conservatorio, físicamente es casi imposible darse abasto. Los profesores han creado una asociación con los padres de familia, tienen clases de los fines de semana, pero no nos damos abasto. Yo discutí con el presidente la necesidad de crear un nuevo Conservatorio Nacional de Música y una nueva escuela de danza que incluya obviamente el ballet. Ya tengo el terreno, ya pedí en el presupuesto abierto también una cantidad inicial para comenzar con los planos y todo, pero es necesario que la gente joven, la gente que tiene ese talento y ese entusiasmo y esa vocación por las artes escénicas, o sobre todo en este caso por las artes musicales, pues tenga un lugar adecuado para poder practicar y aprender. Ojalá que este programa me sirva un poco para crear conciencia sobre la necesidad de que necesitamos ese presupuesto y lo vamos a pelear. Y aquí hay que hacer ver que el Ministerio de Finanzas aprobaría o improbaría el presupuesto que usted proyecte, que usted Eso envíe. es Si usted lo trabaja, usted lo envía al Ministerio de Finanzas. Ellos hacen y el Ministerio de Finanzas lo envía sus al Congreso. cálculos fríos, numéricos, y algo nos darán, pero esperamos que la intervención que tuvimos en Gabinete Abierto, al final la viceministra pues expresó su reconocimiento de que en efecto habría que darle algo, y esperamos que lo haya hecho con sinceridad, así Bueno, que esperamos que eso se cumpla. Yo creo que esperamos como guatemaltecos que el Ministerio de Cultura y Deportes tenga los recursos suficientes, necesarios para atender las necesidades en materia de resguardar y hacer que las leyes en esa materia se cumplan, porque es una de las funciones. Señor ministro, le quiero agradecer su presencia a este programa. Hemos conversado con el ministro de Cultura y Deportes, José Luis Chea Urruela. Usted nos ve por Canal 29 de televisión, Nuevo Mundo Televisión, y nos escucha por Radio Nuevo Mundo 96.1 FM. Señor ministro, muchas gracias. Un placer y muchas gracias. Y no solo recordarle a nuestros amigos guatemaltecos que un país sin cultura es un país sin identidad. Apóyennos. Ustedes son parte de la cultura de este país, de nuestro país. Lo que menos que podemos hacer es protegerla, preservarla y promoverla. Muchas gracias nuevamente. Que tenga buen día.